Diario, la tertulia digital, por motivos de un congreso de Diario de León, pues no hemos podido estar con todos ustedes el lunes como ya es costumbre y habitual. Estamos satisfechos, estamos contentos, estamos felices porque la Cultural y Deportiva Leonesa ya es equipo de segunda división y ahí está la Deportiva que lo puede lograr en el playoff de ascenso. Están con nosotros nuestros tertulianos ya habituales, los sabios del fútbol leonés, como Raúl Castro, Juan Simón. Hola, buenas. Y Óscar Díez. Hola Ángel, buenos días. Empezamos la tertulia, la Cultural subió, ya lo dijimos, empató, le sirvió ese empate con el Andorra y conquistó pues ese ascenso tan necesario para la ciudad de León. Óscar, un empate bastó, sobró y la Cultural en segunda. Bueno, pues sí, al final, ya después de tanto sufrimiento, se empató con el Andorra, que al final era lo que te valía, o ganar o empatar. Yo creo que el partido pasa a un segundo plano, porque al final, cuando asciendes, pues ya a otros días analizamos el partido. Y por supuesto, una gran alegría sobre todo para esa afición que ha sufrido tanto, para esos socios y en general, para todos los que estamos dentro del fútbol leonés. Incluso la prensa, todo el mundo se va a beneficiar, la misma ciudad se va a beneficiar de este ascenso. Y bueno, al final, con mucho sufrimiento, ahora hay que esperar a ver lo que pase con la Ponferradina, o tenía que ser uno u otro, y al final lo consiguió la Cultural. Y bueno, pues ahora intentar hacer un proyecto contrastado, un proyecto sabiendo las limitaciones que va a haber, porque cuando asciendes, los dos que ascienden normalmente son los que menos presupuesto tienen. Pero sí es verdad, con un proyecto que sea continuista, no un sub y baja, un equipo ascensor. Y bueno, pues lo primero hay que empezar por el tema de bajas, ya se anunció ayer el director deportivo que vaya haciendo las cosas. Esto tiene un sentido, me imagino que en estos días se sabrá lo que pasa con Jona, y a partir de ahí luego las bajas y empezar a hacer el equipo. Queda muchísimo, hay que pensar de que esto ya no es un juego, hay un escalón muy grande entre la primera federación y la segunda división o Liga Hypermotion. Entonces, si queremos estar muchos años dentro del fútbol profesional, hay que hacer las cosas con sentido, con rigor. Habrá bajas duras y difíciles, pero todo el mundo lo tiene que entender. Y al final no volver a cometer los errores que se cometieron en el 2017, que fueron muchísimos, para intentar consolidarnos y estar varios años en esta categoría. Juan, una alegría, un exjugador de la Cultural como tú, pues bueno, siempre pues, es muy satisfecho que la Cultural haya subido a segunda división. Y lo que dice Óscar, ya del partido poco podemos decir, nos hizo sufrir el Andorra, por esa primera parte sobre todo, que a pesar de ello pues empezó marcando. Y después, pues con el empate, al final tampoco pasamos muchos apuros para mantener ese punto, ¿no? Bueno, la verdad es que sí se puede decir cosas del partido, digo, porque para mí hay un déficit. Siempre te gusta, ¿no? Además analizarlo porque entiendo que hay que entrar así. Es por donde me gusta empezar, ¿no? Por sacar un pequeño análisis, aunque sea sustito, pero un pequeño análisis de lo que me pareció el partido, bajo mi opinión. Seguramente que habrá muchos oyentes y muchos aficionados que lo vean de otra manera, pero yo, bajo mi opinión, yo creo que el equipo estuvo bastante por debajo de lo que se necesitaba. A ver si nos entendemos. Es que era un partido en el que se suponía que teníamos que ganar, que teníamos que ser protagonistas, que tendríamos que ser reconocibles, como le gusta mucho decir a Raúl Jona, y yo no vi ese equipo. Yo en la primera parte, no sé si coincidís conmigo, pero me pareció que el Andorra fue superior, que fue dominador, que tuvo la posesión del balón, que llevó más y afortunadamente, bueno, fue la Cultural la que por medio de Luis Chacón metió un gol, un 1-0 que te ponía en una posición relativamente cómoda para afrontar la segunda parte. Pero a mí no me pareció, salvo que me digáis lo contrario. Claras ocasiones, además, Juan, al principio del partido, sobre todo en ese cuarto de hora inicial, 20 minutos, que creó ocasiones, no las metió.
y la afición sí que en ciertos momentos del partido estuvo un poco nerviosa. Sí, un poco tensa, porque no se veían soluciones y se veía un equipo contrario que era el que dominaba el partido. Entonces, en ese sentido, yo creo que este equipo, menos mal que ha salido todo bien y estamos todos para felicitarnos y estar encantados de conocernos por lo bien que ha salido todo, pero yo creo que este equipo ya estaba en las últimas, ¿eh? Estaba que ya no daba más de sí, porque yo la primera parte no me gustó nada. Afortunadamente la segunda parte, y con ese 1-0 yo creo que el Andorra también pagó caro el esfuerzo que hizo en la primera, hizo un desgaste muy potente porque aparte de ser el dominador del juego también subió con la presión muy alta y eso desgasta mucho, y tuvimos la suerte que ya en la segunda parte no se crearon ocasiones y se pudo mantener una situación que al final fue la menos mala, que fue un empate que por otra parte a mí me parece que lo merecía el Andorra. Sí, yo creo incluso que el Andorra se dejó ir en la última fase del partido, sí, porque ya sabes tú todo que aquí en el fútbol no solamente la gente que está en el banquillo que se puede enterar, se puede informar de cómo van los otros partidos que te influyan, sí, claro, y yo creo que los futbolistas en el campo también lo sabían, que la Real no fallaba y que la Deportiva Ponferradina pues estaba ganando, claro, en Sestao. Entonces yo creo que también analizaron eso desde el banquillo y yo creo que levantaron un poco el pistón, aparte de que el desgaste de la primera parte también fue gigante por parte del Andorra. Pero vamos, yo creo que el Andorra tampoco quiso ya veía que igual el esfuerzo que estaban haciendo lo iban a pagar en el no recuperaba posición ninguna. Sí, y jugando incluso con un lateral izquierdo que era un central, en fin, ya cambios en los que se veía que el equipo ya dio porque no daba más de sí que el empate, que creo que fue justo, y bueno, y en esa situación pues yo creo que fue lo mejor que pudo pasar. Ese empate era lo que se necesitaba, no se sacó nada más. Y tuvimos, bueno, pues la fortuna de poder celebrar por todo lo alto algo que es un acontecimiento que no se puede eludir y que hay que reconocerle el trabajo a todos los que hayan participado en esto, que es un ascenso que estaba deseando toda la afición, y yo creo que me atrevo a decir que gran parte pues, de la ciudad y de la provincia. Y Raúl, ya no se puede plantear ninguna hipótesis porque el ascenso ya está conseguido, porque si empezamos con los sisis ya no vale, ya no hay que hacer valoración de ellos, pero desde luego que la Cultural sí que tuvo mucha fortuna en este tramo final de la temporada, porque imagínate que el Andorra hubiera ganado al Sestao. El Andorra llegaba dependiendo de sí mismo, si ganaba en el Reino de León, y yo creo que fue otro dato y otra condición a favor de la Cultural para lograr el ascenso. Yo creo que hay que quedarse un poco con el final, ¿no? Imagínate que la Cultural hubiera hecho la segunda vuelta, la primera que hizo, y hubiera terminado como hizo la primera vuelta. Ahora mismo estaríamos hablando de un equipo que había pasado por encima a todos los tal. Entonces yo creo que hay que valorar las dos cosas en su justa medida, y creo que toca empezar por felicitar públicamente, ¿no?, a la Cultural. Ya lo hemos hecho también. A Manzanera, a Natichu, John, a los jugadores, pero también a los aficionados, también a los medios que se han volcado esta temporada con la Cultural y que han crecido exponencialmente, ¿no?, tanto en visitas como en gente que ha seguido al club. Y es un buen momento para subirse al carro. Sí, yo creo que pero todos se ha subido gente en la afición, se ha subido gente en los medios, se ha subido gente en todas las cosas, porque desgraciadamente esto pasa siempre que existen éxitos en cualquier club, ¿no? Y en el fútbol pues más aún todavía, porque tiene mayor repercusión que ningún otro deporte. Entonces, más allá del partido, en el que, como dice Juan, a mí el Andorra me pareció un equipo excelente, muy superior a la Cultural. Es la Cultural que yo hubiera deseado ver en muchísimos partidos fuera de casa, con una presión alta, teniendo el balón, creando ocasiones. No lo hemos visto, pero yo me gustaría quedarme con la primera vuelta que hizo la Cultural, que es la que la ha llevado a subir de categoría. Es un equipo que nos deslumbró respecto de la temporada anterior, en la que salía a ganar los partidos y luego salía a ser contundente en los partidos, no se conformaba por 1-0, mantenía al equipo en la presión alta, y creo que es con eso con lo que nos tenemos que quedar, porque es lo que nos ha dado el objetivo. Si no hubiéramos cumplido, ahora estaríamos hablando de la segunda vuelta, pero a mí me gustaría quedarme con lo que hizo en la primera vuelta,
porque es lo que demostró que podía hacer este equipo, que ha llegado justo de fuerzas a lo mejor, justo de fútbol. Evidentemente el paso de las jornadas ha debilitado también al equipo, ¿no? Y sobre todo la situación en la clasificación, esa ventaja, han sido varios los condicionantes que nos han llevado a hacer esa segunda vuelta. Pero creo que ahora es justo valorar toda la temporada en su conjunto y yo creo que es un ascenso merecido. Pero tú fíjate, Raúl, que a lo largo de la primera vuelta, como bien dices, la Cultural pues sí que logró una puntuación pues estratosférica para ir líder, como fue al final durante las 38 jornadas, pero el bagaje de la segunda vuelta no daba a entender que la Cultural en cualquier momento parecía que se iba a atascar, porque eran números que preocupaban, con esos 27 puntos, yo creo que fueron 28 puntos, que yo creo que para un equipo líder le sobraron al final, porque bueno, le sobró un gol, el que metió aquí en su momento Antonio Escobar en el derbi provincial. Pero ¿no crees que aparte de la cifra global de la que dices, la Cultural, cuando se le equiparaba con el segundo grupo, que parecía que el grupo primero pues que iba a sacar mucha diferencia, y al final resulta que el Ceuta sacó 67 puntos y la Cultural 65? Bueno, yo evidentemente sé menos de fútbol que cualquiera de los que os habéis sentado aquí en estas sillas a lo largo de la temporada. Pero lo que extraigo de todo lo que me extraña que te quiero decir es que la segunda vuelta, bajo mi punto de vista, fue pobre. Sí, pero lo que extraigo de todo lo que habéis hablado durante todos estos programas vosotros con mayor conocimiento son varias cosas, que los demás equipos empiezan a conocer también a la Cultural. La Cultural parte de un punto de partida en la que coloca unos jugadores, unos a pierna cambiada cuando en una situación, otros en su pierna natural, el desplazamiento de Chacón a banda izquierda, con lo que te sorprendía cuando llegaba al área. Todo eso, con el paso de las jornadas, los demás equipos evidentemente fueron descubriendo, y la Cultural no fue capaz, entre comillas, de amoldarse a modificar esa situación porque creía en ese concepto de equipo. Si a eso le sumas el desgaste físico, las sanciones, las lesiones, pues todo eso al final ha hecho mella y llegaba a esta situación. Pero por eso te quiero decir que al final hay que hacer un poco conjunto de todos. Todos los que han llegado muy bien a esta fase final de la temporada, tendríamos que analizarles cómo ha sido su primera vuelta. Que igual tendríamos que decir una cosa, Raúl, que aparte de lo que está diciendo Raúl, que yo coincido con él en todo eso, también hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta para analizar un poco la segunda vuelta. Para mí, una es el hecho de que la situación en la que estaba el equipo, es decir, con tanta ventaja, ha condicionado fundamentalmente al entrenador para estar administrando esa ventaja, y en ningún momento él ha sido conservador. En ningún momento hemos visto a un equipo, como lo vimos en la primera vuelta, en que iba a ganar, en que iba por todas. Ha tratado de administrar esa ventaja, tratando de ir gestionando los minutos, los partidos, los goles, los cambios, los jugadores, y se ha ido reduciendo tanto gestionar y tanto ser tan conservador. Hemos llegado a un punto de que solo un gol del golaveraje nos ha dado lo suficiente para ascender. Entonces, yo creo que eso ha sido muy importante. La ventaja tan diferencial que había con respecto... Sí, que al final viviste de la renta durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y después hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Los que hayamos visto, como vimos la pasada temporada del equipo, el año pasado, en la segunda vuelta, el equipo también se cayó, ¿eh? Se cayó igual que esta. No estamos haciendo el mismo análisis porque el año pasado el equipo era inferior, no tenía el nivel que tiene este año, no fue capaz de meterse en playoff, probablemente porque no tenía la calidad de este año, pero la situación, las circunstancias fueron las mismas. Es decir, la segunda parte, y eso tendrán que pensarlo de cara al futuro, de cara a la próxima temporada, cómo analizan eso para que esa situación no se produzca. No puede ser que tú tengas una primera vuelta como la que has tenido y que en la segunda te hayas caído de esta manera. Eso es ya, Juan, pero hay que pensar en la mentalidad del entrenador. Si escuchas al entrenador, que la verdad que es verdad que la primera vuelta es buenísima, pero hay que pensar que la primera vuelta de los demás equipos no es real. La tuya es irreal y la de ellos también. Entonces, cuando se equiparó, siempre hablábamos todos los días, tú, Pérez, que la Ponferradina era muy irregular, Y lo fue, sí, pero el problema es que nosotros solo fuimos líderes desde el primer momento hasta el final, importantísimo. Pero al final te has dado cuenta, mismos números de puntos, solo por una diferencia de un gol,
entonces tú también fuiste irregular, porque la segunda vuelta tuya... 37 puntos en la primera vuelta y 38 en la segunda. Pues lo que te estoy diciendo, que si hubieras hecho los puntos de la segunda vuelta, igual no estabas en playoff. Entonces, hay que valorar... No, eso tienen que estudiar. Claro, es una situación, pero yo oí al entrenador el otro día y él lo que nos ha querido, sigo diciendo, y yo he sido crítico, y él y los que hemos sido críticos, no palmeros, el equipo no jugó igual desde el día del Lugo hasta lo que vimos hasta aquí. Eso lo ha visto todo el mundo. Él sigue diciendo que no, al final él ha ascendido, está en su momento de gloria, pero hay una situación que se ha visto en muchos partidos, que la Cultural no ha ido por los partidos. Es una situación, una percepción que tenemos la gente que vemos los partidos de fuera. A partir de ahí ha habido jugadores que no han estado en buen nivel, jugadores que no han rendido, las lesiones, el equipo ha llegado fundido. Yo creo que si llega una jornada más o 2 jornadas más, igual no quedamos ahí arriba. Pero bueno, al final ese estrés de estar primero todo el año también desgasta. Al final los jugadores, esa situación va desgastando. Pero está claro que hay que analizar muy mucho si queremos hacer. Está por ver si Jona... Ayer hacías un artículo muy claramente de lo que piensa la gente en la calle, de lo que los socios ven los partidos, que por supuesto se lo ha ganado, sí, que ha hecho un mérito. Yo tengo mis dudas, hay mucha gente que tiene muchas dudas, y a partir de ahí... Pues, yo como siempre, y como me siento tan... Siempre tiro por el que está, me da la impresión de que está en la posición más débil, y siempre en el fútbol... Sí, porque es lo que sucede, no vas a echar a 22, sí. Tienes que echar antes a 1. Yo reconozco que a mí me gustaría, digo mi opinión, que seguramente no tenga ninguna influencia en ningún sitio, pero mi opinión es que un entrenador que ascienda a un equipo y que ha estado líder, con todas las circunstancias que tú quieras, pero que ha estado líder durante toda la temporada, se merece la oportunidad de entrenarlo, bajo mi punto de vista. Esa es mi opinión. Ahora, para mí es más importante, tanto como el entrenador, es la plantilla. Y la plantilla, yo creo que toda esta trayectoria que se ha tenido en la segunda vuelta, yo ya lo he dicho en más de una ocasión, deja cicatrices. Y me explico. Tú coges la primera vuelta y tú ves al equipo, el nivel que tenía, la diferencia que marcaba con respecto a los rivales, la posición en la tabla y lo dominador que era de la categoría, y tú analizas un poco y dices, con este equipo, yo creo que aquí el 70% de los jugadores se pueden quedar el próximo año. Bueno, pues ha acabado la temporada, hemos visto toda la trayectoria del equipo, hemos visto la primera vuelta y la segunda vuelta, y ahora tú analizas y dices... ¿A mí me servirá el 30% de lo que tengo para la próxima temporada? Cuidado con eso, ¿eh? Eso hay que... entiendo que la dirección deportiva, la dirección general, el entrenador, quien sea, el staff, tienen que analizar eso con mucho cuidado, porque ahora tienes que sacar el rendimiento individual de cada uno de los jugadores que tienes, para decir, ¿me sirve o no me sirve? ¿Lo renuevo o no lo renuevo? Y yo creo que en ese sentido hay muchos jugadores que se han caído. Bajo mi punto de vista, por la segunda vuelta que hemos visto. Y ese análisis que estás haciendo, tú date cuenta, que te has dado cuenta igual que todo el mundo, igual que toda la afición, ¿por qué Raúl Jona? Por un sector decimos, pero es que hay parte de la afición que aun quedando líder y siendo líder todas las jornadas, quedando campeón de grupo, tiene muchas dudas en la grada. Bueno, yo no sé qué pensáis vosotros. Es verdad que, vuelvo a insistir, está en la posición más débil de toda la estructura. Yo eso lo tengo claro. Y él se ha agarrado a un discurso un poco a veces contradictorio. O sea, te estaba contando cosas que tú no veías. Porque el argumento de que somos reconocibles, somos dominadores, somos protagonistas, no sé, ha habido partidos que evidentemente... El discurso del entrenador ha sido en todos los partidos. Es muy difícil. Yo reconozco que lo de reconocibles, yo creo que no falló en ninguna declaración después de cada partido. Digamos, el vocabulario es enorme y puedes tirar de muchos argumentos y decir que cuando no eres reconocible es que eres un equipo camaleónico. Quieres camaleón. Y entonces, pues lo dejas todo solucionado. Al final, la exposición que tiene el entrenador es que tiene que dar ruedas de prensa, que tiene que acabar dándolas antes del partido, después del partido, y la exposición es muy grande. Yo, fíjate, si me lo permitís, yo creo que alguna vez en situaciones en las que he estado, yo creo que tenía que haberse sentido más protegido por parte de la estructura del club y decir, bueno, yo también tengo discurso, yo también salgo, yo ayudo, yo doy, ¿sabes?, información a los aficionados para que transmitir seguridad, confianza, optimismo y todo eso. Y el entrenador, pues en algunas situaciones yo creo que
tenían que haberle echado una mano. ¿Que está muy criticado? Sí, pero bueno, también hay que dar un poco de perspectiva, ¿eh? Y vamos a analizar esto con un poco de distancia, y un entrenador que te tiene líder durante toda la temporada y que te asciende, vamos también a respetar un poquito las formas y entender que eso será cuestión que tengan que resolver la dirección deportiva, quien sea, si es o no el hombre adecuado para seguir en el futuro más inmediato de la Cultural. Y de lo que no cabe ninguna duda, Raúl, es que a partir de ahora hay que planificar la próxima temporada. Ya se ha dado el primer paso, la renovación del director deportivo, de José Manzanera, y ahora pues la gente, León, no quiere que sea flor de una temporada. Ahora hay que hacer un proyecto sólido, que ya estamos en el fútbol profesional y no podemos perder de nuevo en un año como sucedió la última vez. Sí, primero me gustaría desmitificar un poco el tema de que al final se ha extendido por un solo gol, porque al final es cierto que los resultados... Los números no son así. Los números están ahí, pero con esa ventaja jugaba la Cultural cuando saltó al terreno de juego hace 90 minutos. Si la Cultural hubiera necesitado ganar, hubiéramos visto a lo mejor otra Cultural. Si la Cultural hubiéramos necesitado ganar los últimos 15 minutos de partido, a lo mejor no se hubieran desarrollado de esa manera. A lo mejor no hubieras ganado igual, pero hubieras volcado a tus centrales en el área para colgar balones, la presión un poco más alta. Lo hubieras tenido que intentar. Como te valía eso, pues digamos que te contentaste con eso. Y claro, al final es el resultado que se ve, pero me gustaría que a lo mejor... Raúl, si yo hubiera sido... discrepo un poco contigo. Igual no hubiera dado el físico, pero evidentemente tú sabes a ti un momento que a falta de 10 minutos necesitas ganar, vas a empatar 1, algo tú hubieras tenido que hacer, algo más de lo que hizo la Cultural en los 10 últimos minutos. Yo ahora mismo... Entonces, el resultado veríamos a ver. Perdonad que os corte, pero a mí ahora es un equipo más creíble la Deportiva, la Ponferradina, que la Cultural, porque la Deportiva... Todos pensábamos, no, en Sestao no va a ganar. En Sestao se está jugando la vida, está jugándose no bajar de categoría. ¿Quién pensaba eso? ¿Y fue la Deportiva? ¿Quién pensaba? Yo lo dije eso, que era un equipo podía ganar más fácil allí que igual que lo que pasó en la Cultural. Pero la situación... La situación se llevó a que lo que se jugaba la Ponferradina y la calidad que ha tenido la Ponferradina con el Sestao es mucha la diferencia. El Sestao ha estado todo el año en descenso, aunque era un equipo muy reconocible fuera de casa, y en casa era el peor local. Y al final la Ponferradina, con el equipo que tiene y con los jugadores que tiene, era un campo idóneo para sacar el partido como lo sacó. ¿Por qué? Por su manera de juego, por su condición de jugadores. No, si no te estoy hablando de eso, yo no te estoy hablando que impresionó a nadie. Iba en un partido que sabía perfectamente que había que ganarlo. Había que ganarlo, por si acaso saltaba y lo ganó. Y yo creo que para acometer el playoff, la Ponferradina es un equipo bastante ahora mismo más fiable que era la Cultural, porque yo pienso que si la Cultural hubiera jugado playoff, estaba muy justita en cuanto a gasolina. Te voy a decir una cosa. Yo creo que la Ponferradina ha crecido mucho, pero la Ponferradina, te voy a repetir, lo hablamos unas semanas atrás, sufrió un punto de inflexión que pasó varios partidos haciendo lo mismo que en teoría que la Cultural, saliendo a los campos a ver lo que pasaba, muy expectante, con 5 defensas, pero cuando notó la debilidad de la Cultural, cambió su sistema completamente. Pasó a jugar con 4 defensas, en algunos partidos incluso con 2 delanteros, cuando vio la debilidad. Pero hasta entonces también llevó una filosofía de decir, bueno, estoy en playoff, voy a intentar mantener mi posición en playoff y quedar lo más arriba posible. Pero porque yo creo que entendía que era muy difícil coger a una Cultural que estaba en racha, ¿vale? Pero cuando empezó a ver la debilidad de la Cultural, creyó en que podía y cambió su sistema para ir a por los partidos, y a partir de ahí ha ganado más partidos a lo mejor que en los 10 o 15 anteriores. Entonces esa es la diferencia. Claro, ahora vamos a ver, eso le valía hasta el último partido de la jornada. Ahora vamos a ver cómo afronta cada partido de la eliminatoria. Vamos a dejar la Ponferradina, que la he sacado yo, para un poco más adelante, y seguimos con la Cultu. Óscar, ¿piensas que ahora es el momento en el que tienes que desarrollarlo todo perfectamente para que estar en segunda división, en el fútbol profesional, con lo bonito que todo es esto? Que tengas que hacer un plantel y un proyecto realmente serio, y aquí ya no se permiten fallos, porque
ya se ve cada temporada cómo es la segunda división. Dicen que es la segunda división, si no más fuerte de Europa, de las más fuertes. Bueno, yo la llevo siguiendo 11 años, veo muchísimos partidos de segunda división. Para mí es la quinta liga de Europa, para mí. Y para mí hay mucha diferencia, pues lo he dicho antes que hay un escalón muy grande. Cualquier equipo de abajo puede ganar a los de arriba. Cuando en primera división los 5 primeros normalmente son los resultados. De hecho, lo estáis viendo, lo que se está luchando por el playoff. Es verdad que el descenso este año ha estado más barato y ya están todos los equipos descendidos, pero hay dos o tres plazas que se están todavía dirimiendo para esta semana, para la última jornada. Y es la última jornada. Entonces, tengo una cosa muy clara. Independientemente del presupuesto que podemos tener más arriba, más abajo, temas de CVCs, lo que ha ganado León es que la afición vamos a intentar llegar a un récord de socios, porque eso te va a llevar mucho a lo que te puede ingresar una de las cosas de sponsor y volcarse los hosteleros y los empresarios, porque eso te va a dar el margen de tu fair play para el tema de los fichajes. Entonces eso va a influir mucho si queremos tener un equipo mejor o un equipo peor. Está claro que el Ceuta y la Cultural son los equipos que menos presupuesto van a tener, posiblemente en unas cantidades para la plantilla entre 3 millones y 3 millones y medio, arriba o abajo. Luego de presupuesto puedes tener 7, 7 y medio, más o menos. Por eso es muy importante que los socios ahora se den cuenta de que estamos en segunda división y si tenemos 10.000 en vez de 8.000, pues será mucho mejor. Y a partir de ahí, sigo diciendo, ahora hay que dejar la plantilla, lo explicó muy bien Juan, para mí hay 6, 7 jugadores que te valen para estar en la plantilla, para competir. Si tú quieres pasar con lo que vivimos el año de que se ascendió, lo más normal es que vayas a estar todo el año y lo vas a vivir. Son 6 o 7 que todos... Sí, más o menos, lo explicaste esto el otro día, ayer en el artículo, más o menos ese tipo de futbolistas son los que te pueden valer. Luego ya vamos a dejarnos de sentimentalismos, de futbolistas, si ha rendido bien, si ha rendido mal. Yo creo que hay jugadores, yo no haría ninguna locura, como habla la gente, de fichar a Chacón, porque Chacón tiene 2 años más de contrato, todo le va a venir si se marcha Jeremai o no, por supuesto. Hay jugadores dentro de un nivel de segunda división que no vas a poder llegar. Parece ser que la Cultural ya tiene ese trabajo que llevan haciendo con este secretario técnico durante meses, que es lo que tiene que hacer todo el equipo, que no han hecho nada más que intentar trabajar, ver futbolistas de segunda división para ver que si subíamos ya tener un trabajo. Pero ahora hay que pensar de que hay muchos futbolistas que va a pasar lo que le pasó a Chaco. El jugador de segunda división, hasta el último quincena, si no sabe que no entra, no quiere dar el paso o el de primera no quieren dar el paso, como pasó para la primera ref. Entonces, hay que ir a por esos jugadores principales, jugadores importantes y que te puedan entrar dentro de tu presupuesto. Y por supuesto, importante dar mucho las bajas, porque todo el mundo piensa que todos los jugadores pueden jugar y no pueden jugar. Y vamos a ver que estos futbolistas, yo creo que uno puede ser titular, los demás, mi punto de vista. Pero claro, hay gurús ahora en la ciudad que dicen que la subida, a lo mejor no han visto la segunda división o han visto muy poco. Es una subida brutal, es una subida importantísima. Entonces ahí es donde hay que valorar y exprimir cada céntimo para hacer una plantilla competitiva. Entonces no hay más, es que no hay más. Ahora mismo hay que dejarse de estar escuchando del campo. Oscar, yo también tengo una duda, que a lo mejor vosotros sabéis más, pero yo la duda que tengo también es ¿qué piensa la propiedad? ¿Sabemos lo que piensa la propiedad? La propiedad, desde luego, después de hablar con Atichu, ella quiere hacer un equipo fuerte para que esto se consolide temporada tras temporada. Pero sí, pero Ángel... No estar una temporada, no hacer las cosas como se tienen que hacer. Ahora yo creo que la rigurosidad, para eso ficharon a Javier Serván. Sí, pero escúchame, en el tema de lo que dice Juan, si es que da igual que la propiedad quiera dar 6 millones, si mañana viene el jeque o Aspire y dice que no los puede gastar, no puede gastarlo, es que solo puedes gastar lo que generas. Por eso es muy importante. Sí, bueno, los sponsors, los socios, porque teniendo esos ingresos tú puedes gastar, pero la propiedad,
puede llegar, sí, puedo dar para otras cosas, porque ya la gente, que si los cambios de los asientos, que si palcos bis, bueno, vamos a ver, pero si hay campos en segunda división que están muchos peor que el Reino, habrá que intentar todo lo que sea, si entra el CVC, si no, Pues para el tema infraestructuras. A mí me parece eso un salto de calidad muy importante, ¿eh? Porque estáis hablando de que se aumente la masa social. Bien, Es lo que más le puede ayudar a la cultura. Pero eso da de sí lo que da de sí. Sí. Tienes que ir a por otro tipo de ingresos. Tipo de ingresos que tienen que ver más con que tú des un salto de calidad en la instalación, en la dotación deportiva, y que tengas capacidad para vender un tipo de abonos de empresas, unos palcos, unas zonas VIP. Todo eso te da un salto que el socio al final, yo no sé en qué cifra se moverá este año un socio normal, ¿no? Pero si es que al final serán 200 y pico o 300 euros y tienes que hacer muchos 200 y pico, muchos 300 euros para que tú tengas ese salto de masa económica y después lo puedas invertir en jugadores, y eso yo lo veo muy difícil. Como también veo muy difícil, que lo citabais vosotros antes, los empresarios de la ciudad, vamos a ver, los empresarios de la ciudad, y yo solo estoy viendo desde fuera y veo permanentemente salir allí a uno con la bufanda y uno que presentándole como sponsor sponsor sí, publicitario sí, pero será un sponsor porque todos conocemos esta ciudad en la que te da 1.500 euros por poner un cartel. Y en segunda todo eso ya no sirve. Y eso no va a ser dinero, porque si estamos hablando de otra cosa, si tú me dices, mira, es que tenemos un sponsor principal, quitas lo de Aspire, digo porque Aspire no le dice, bueno, a mí me da igual ponerlo aquí en la camiseta que no, pero tengo un socio principal que me da 150.000 euros o 250.000 euros potente, que te vaya aquí, eso sí te puede marcar diferencias, claro. Pero vamos a andar peleando, lo digo desde la distancia, peleando por los que te dé un bar, un pub de la ciudad, un restaurante que te dé, que te da lo que te puede dar, que todo lo que te da te lo da. Y yo creo que el cambio de la cultural, para ser profesional, como es la categoría, tiene que analizar todos estos temas de los que está hablando Juan y tenerlos muy claritos, porque de lo contrario, para mantenerse en segunda división, yo creo que en este caso, y hay que decirlo bien claro, José Fernández Nieto Silvano, pues cuando ascendió la Ponferradina, él se asesoró de gente que conocía toda la idiosincrasia de la segunda división y puso unas instalaciones de acuerdo a lo que es la segunda división y una maquinaria en funcionamiento que haya estado, que no ha estado un año solamente, no ha permanecido un año solamente en segunda división. Ahora está en primera federación, pero la cultural tiene que saber lo que tiene que hacer, porque esto ya no es fútbol aficionado, es fútbol profesional. ¿No es así, Raúl? Sí, hombre, pero yo creo que hay que dar un voto de confianza a la estructura de la cultural, porque el año pasado, lo dijimos aquí en las primeras jornadas, yo creo que se hicieron las cosas muy bien. O sea, se configuró una plantilla con muchísimo tiempo, con buenos jugadores, y que es cierto que algunos dijisteis que se les había renovado por cantidades grandes para que se quedaran. Eso ya, a ver, cuenta porque evidentemente tú tienes que apostar por buenos jugadores. A lo mejor que están fuera de mercado o no, eso ya no lo sé. Pero evidentemente, a principios de esta temporada, Manzanera configuró un equipo con muchísima tranquilidad, con muchísimo tiempo, no como otras temporadas. Y ahora mismo yo creo que una de las cosas muy buenas que le ha pasado a la cultural es ascender directa. Tiene un margen sobre otros equipos para trabajar en el mercado de fichajes que no tiene. Sí que es cierto que a última hora, como dice Óscar, te puede venir algún cedido de alguien que ya en primera división no pueda jugar o lo que sea, pero ahora mismo tienes margen sobre otros equipos que no saben si van a jugar o no el año que viene en segunda división para trabajar en el mercado. Y yo creo que eso es una de las cosas buenas que tiene ahora mismo la cultural, y si lo hace bien, pues podemos esperar, y hay que darle el margen de confianza que ha demostrado que lo ha hecho en esta temporada. Y al respecto del fondo que vosotros decís, yo lo que no tengo claro, por ejemplo, es cuál es la diferencia entre que Qatar, por ejemplo, decida poner Visit Qatar aquí de 1 millón por poner aquí, Qatar Airways aquí y de otro 1 millón, si eso es posible. Todo el mundo, cuando leemos la prensa a lo largo del año, vemos equipos aquí en un momento que están en el límite y lo sobrepasan con argucias y con temas que bordean un poco el tema del CVC, de la normativa, ¿no? El tema del CVC, hay 4 o 5 equipos que no están inscritos a él. Eso date cuenta, es un préstamo
que es a muy largo tiempo para devolver, que es lo que le pasó a la Ponferradina, porque la Ponferradina sí ha ganado en infraestructura, sobre todo del campo. No, pero eso es diferente, es que es diferente. CVC es un dinero que tienes, te da un 15% un dinero para tus infraestructuras y te lo dan ya, y luego tienes otro 15% que te lo dan para el tema de la plantilla, que es, por eso es lo que mucha gente piensa, que me den el dinero y ficho jugadores, y eso no se puede hacer. Entonces, como el tema del campo, la gente ya está volviendo loca, marcadores, pintar las gradas, hay mil cosas, mil comentarios que ojalá, y hay que pensar de que es un tema, que es una instalación del ayuntamiento, pues a lo mejor hay cosas que puedes ir mejorando, como lo ha hecho la Ponferradina, cambio de vestuarios, palcos y todas esas situaciones. Pero aquí lo importante de todo es el equipo que se vaya a hacer. Porque es lo más importante para llegar, que lo primero, si sabes el primer año, hay equipos como el Cartagena que han estado y tal, ahí lo tienes en el Dense, que se vaya al Tenerife abajo. Entonces, hay equipos que si salvas el primer año es importantísimo. Lo importante es el primer año, porque al año siguiente, si haces una buena campaña, tienes más socios, tienes más ingresos por televisión, entonces eso es lo fundamental. Todo lo demás, creo que León tiene unas instalaciones de sobra, que se pueden mejorar, goteras, hay muchas cosas. Pero lo principal es lo deportivo, porque para sentar un proyecto tan interesante, porque es muy difícil, porque hay que pensar de que hay que tener una experiencia. Porque no es lo mismo fichar en primera red que fichar en segunda división, y te lo digo por experiencia, porque he manejado durante 15 años visitando a clubs y lo que piensan los directores deportivos, de jugadores de un nivel, 10 futbolistas tienes que firmar, y Juan y yo lo hemos visto muchos días en Gijón, de jugadores de nivel. Y luego te puedes rodear de lo que quieras, de los que tenías, de jugadores cedidos, si te saliera alguno de la cantera, que es difícil, pero eso es lo fundamental. A partir de todo lo demás, lo que dice Raúl, hay que dar un voto de confianza, hay que pensar de que las cosas, va a haber un cambio muy sustancial, porque vas a tener en la ciudad cada fin de semana a verdaderos equipos y verdaderas aficiones, y a partir de ahí pensar de que va a ser una temporada muy larga, porque al final son 42 partidos, y si no hacemos las cosas bien, ahora que se puede, por eso las decisiones, si yo no es el adecuado, si va a intervenir en la plantilla, si en muchas cosas que al final, si hay que pegar un corte, por eso ahora lo más fundamental es la dirección deportiva. Si la dirección deportiva ha trabajado durante este tiempo y ha hecho las cosas, lo más normal es que tenga ya pensado, que yo entiendo que al entrenador le tienes que dar un esbozo de lo que tengas, y al entrenador le tendrás que dar, si tienes esas dudas, que creo que las hay sobre el tema de Girona, para hacer una plantilla competitiva, para luchar, para mantenerte. La planificación, desde luego, Juan, es fundamental, y hay que tener en cuenta los jugadores que te valen, como tú comentabas antes, que sí, en un principio decías, pues igual me vale un 70, un 80%, porque les veías durante la primera vuelta, pero es que te lo tienes que pensar muy mucho, porque ahora ya es una decisión súper importante. A mí el que me sirve, desde luego, por decir un nombre, es Bicho. Bicho es un jugador que a lo largo de la temporada ha demostrado pues ser un jugador con calidad, y que yo creo que tiene muchas ganas de estar en la cultura de segunda división. Seguramente estás poniendo un jugador que llena los ojos a la mayoría de la afición. Claro. Bueno, y yo el primerito que siempre, si me dicen una lista de jugadores destacados esta temporada, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo me quedo primero con Bicho, después me quedo con Eneko Satrústegui y después me quedo con Luis Chacón. Son los tres que yo he citado ya en alguna ocasión, que me parecen los más destacados. Seguro que hay otros que piensan de otra manera. Pero yo también tengo una duda. Es el momento también, por ejemplo, de Álvaro Martínez, que siempre se le ha vinculado con equipos de segunda división. Sí, pero fíjate, hasta eso, cualquier nombre que me digas de esta plantilla, fíjate la dificultad que tiene ahora mismo el director deportivo para hacer una plantilla, que después de cómo hemos visto a Bicho durante toda la temporada en primera red, yo quiero verlo en segunda división. Pero también Bicho hay que pensar que ha destacado mes y medio, mes y medio. Pero se le ve diferente, sobre todo. Escucha, en San Fernando hace una temporada era un jugador que pasaba desapercibido. Es verdad que los jugadores ahora no dicen que son nombres, bueno, por supuesto, pero que ha habido momentos que. Pero quédate con un jugador. Sí. ¿Te quedas con Bicho de la? Vamos a ver, de los 5 siguientes sí. Bueno, pues si salimos de esa posición, nos quedamos con Bicho. Fíjate que yo ahora insisto, lo difícil que lo tiene el director deportivo, que yo quiero ver a Bicho en segunda división.
El rendimiento de Bicho en segunda división. Pero es que yo firmaría dos mediocentros superiores a Bicho. Pero eso es lo que yo haría. Eso es otra cosa. Pero ahora mismo, de lo que tú has visto más destacado de aquí durante toda esta temporada de primera red, yo quiero verlos en segunda. Que no es lo mismo, no es ni parecido. El nivel es absolutamente superior. Y vamos, yo por lo que he visto, la igualdad entre los equipos es terrible. Tú consigues un gol y el 1-0 casi te da medio partido, porque después los equipos están tan trabajados, tanto física como técnica, como tácticamente, que es dificilísimo superar después un rival que se te adelanta en el marcador. Yo lo he visto durante muchas temporadas. Entonces, yo a lo que voy es que cuidado, ahora hacer el análisis de cuáles son los jugadores que tienen capacidad o creen que tienen capacidad para jugar en segunda y cuáles no. Porque hasta los más destacados, fíjate, yo desde la distancia tengo ciertas dudas. Entonces, la labor es muy complicada, es muy difícil. Hay que también saber marcar los tiempos, porque no puedes precipitarte en las decisiones. En muchas ocasiones ocurre lo que dice Óscar, tienes que esperar casi hasta el límite, hasta el final, porque los jugadores interesantes, los importantes, los que pueden ser trascendentes para tu plantilla, están esperando a que se les descarte en equipos de superior nivel o de categoría, y la verdad es que el manejo de esos tiempos es una labor muy importante para la edición deportiva, y esperemos, confiamos en que en este caso Manzanera, que ha sido otro que también se ha ganado la confianza de todos para darle esa responsabilidad, porque se la ha ganado. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, tendremos que afrontarlo. Sí, pero la dirección deportiva, por ejemplo, es una y el entrenador que vaya a entrenar es otro. Para cualquiera de nosotros puede ser Bicho, cualquiera imprescindible, pero al final, a ti en un momento, Jona este año luchaba por ascender en primera federación y a lo mejor se plantea cómo va a jugar y cuáles son sus objetivos en segunda, y el mismo jugador que a él le pareció súper válido para ascender a un equipo de primera federación a segunda, no le vale como objetivo de mantener la categoría en segunda. Oye, perdóname también una cosa, porque me da también un argumento, Raúl, con lo que está diciendo, y no sé si en eso también coincides conmigo. Yo creo que la dirección deportiva lo primero que tiene que hacer es elegir al entrenador, pero en el momento que lo elige, yo por lo menos le haría partícipe de todo el proceso de la contratación, porque tenemos que marcar las pautas de a qué vamos a jugar, cómo vamos a jugar y qué características de jugadores necesitamos. Entonces, hay a veces clubes que marcan la distancia mucho entre la dirección deportiva y el entrenador. Parece que el entrenador lo están utilizando ahí para que juegue con un modelo determinado y con unas características de jugadores determinadas. Yo no soy partidario de eso, porque después, si la situación se complica tanto y tienes que tomar decisiones, hay que ser responsables y eres profesional, y si te tienen que echar, que te echen. Pero déjame que participe como entrenador de la gestión que hagas como director deportivo, para que las características de los jugadores, el tipo de jugadores y los fichajes que podamos hacer, los compartamos. Déjame que yo, si soy el entrenador, sepa lo que traes y por qué lo traes, y déjame, entre comillas, que yo también dé el visto bueno. Sí, tienes toda la razón. Si en eso es como se debe llevar. Pero. No, yo quería decir, Ángel, que eso es eso. Por lo que hay dentro del club, por las palabras de Naticho, hay total confianza en Jona. Pero ahora tiene que pensar de si la tiene José Manzanera, que en principio sí, para hacer lo que hablamos, ser partícipe de la confección de la plantilla. Sí. Es muy importante. No toda, porque al final al entrenador siempre hay que darle 4 o 5 jugadores, como ha pasado este año en la primera red, pero también hay que ser condescendiente de si tienes dudas de que sabes si va a participar esto y me dura hasta octubre, entonces también te condiciona todo. Por eso te digo que hay que saber manejar esos tiempos para saber si estoy convencido de que Jona es el entrenador adecuado para la cultural, según el club, lo que ha manifestado, sí, pero hay que pensar de que las bajas son fundamentales, porque hay mucho run de que hay jugadores que nos pueden valer, y es lo que ha dicho Juan, no te vale, pero no te vale, hay que ser así de drástico, y los fichajes tienen que ser cruciales. Y a partir de ahí, el entrenador, vimos lo que pasó con Rubén de la Barrera, vimos lo que pasó el año que se subió, que no hubo un director deportivo y lo que se confeccionó, jugadores con unos salarios desmesurados. Se hicieron las cosas tan mal que al final te llevó a que la segunda vuelta, cuando vino Óscar Cano, se volvió a meter un montón de dinero, se hicieron las cosas, al final se descendió. Eso no se vuelve. Entonces, no se puede volver a repetir. Y nos pasó con Rubén de la Barrera, que era el mismo caso. Efectivamente, porque la cultural estaba medio salvada
y por seguir con la misma dinámica, con el mismo modelo, se gastó una cantidad de dinero estratosférica también, que ya se llevaban gastados 20 millones de euros desde aquella, para nada. Con lo cual ahora es el momento de José Manzanera, es el momento de Javier Hernández, que ya se le fichó en noviembre, lleva más de medio año viendo jugadores. Con lo cual yo creo que la planificación de esta temporada en Segunda División con un nuevo equipo tiene que ser fundamental. Y lo que dice Juan, tiene que ser partícipe, sí, el entrenador, pero también tiene sus aristas, porque si, como dice Óscar, en octubre no te vale porque los resultados no acompañen, porque aquí todo depende. En octubre aguántalo por lo menos. Bueno, es que aquí todo depende. Aquí todo depende de si entra la bolita o no entra la bolita. Sí, evidentemente, pero yo. Y entonces, pues también tienes. José Manzanera es muy de preparar en las plantillas, de hacer una plantilla que sea, pues, de acuerdo a lo que exige la categoría. Y yo creo que sí, el entrenador tiene que participar, pero no sé hasta qué punto, Juan. Sí, pero si entramos en esa dinámica, hasta José Manzanera tiene un reto de demostrar que es un director deportivo para Segunda División, ¿no? O sea, que es que si nos ponemos a ver quién aquí, si me apuras, hasta la directora general, ¿estará capacitada para estar en Segunda División? Es que aquí están todas las puertas abiertas. Es que si empezamos a descartar, ¿estamos seguros de que la directora... Bueno, digo porque desde mi respeto y, sí, desde luego, y el desde aprecio, luego. por supuesto, yo veo acontecimientos como, y yo como socio lo digo, lo de las entradas del partido... la gestión la ha reconocido a ella, más. Pero sí, aceptamos sus disculpas, la entendemos, seguramente que fue un desajuste que ella no esperaba, pero son también decisiones de las que tienes que demostrar que das el nivel, ¿eh? Pero ahora en Segunda División, ahí sí que estoy contigo, es que todo el mundo tiene que demostrar. Es que ahora el entrenador, Raúl Llona, que jamás ha entrenado en el fútbol profesional, en Segunda División, tiene que demostrarlo José Manzanera, que José Manzanera sí que ha estado en categorías profesionales, pero tiene que demostrarlo en un equipo, en un club como la Cultural, que necesita por ciudad, que necesita por exigencias, que necesita estar en Segunda División no solamente una temporada, necesita consolidarse en Segunda División. Porque la afición se lo merece, porque la afición se ha volcado con el equipo, porque la afición quiere al equipo en Segunda División, no nos engañemos. No quiere al equipo que este año esté en Segunda División y el próximo año vuelva al pozo de la Tercera División, de la tercera categoría del fútbol nacional. Con lo cual, el trabajo que queda por delante y fundamental es la concepción de la plantilla. Con lo cual es el momento de ellos y todo León confía en que sea un proyecto duradero en la categoría de plata del fútbol español. Y ya con la deportiva va a empezar también el playoff de ascenso, ojalá que también suba a Segunda División, porque un derbi cultural-deportiva, tiene que ser excepcional en esta categoría. Raúl, frente al Sestao se ganó, pero al final no se consiguió el objetivo, y yo creo que esa victoria pues les da ese ánimo, esas garantías de que sí que van a luchar por esta Segunda División. En 2 eliminatorias, a partir de ida y vuelta. Las garantías de jugar, sí, esas sí te las da, las garantías de subir. Y te vuelvo a Siempre repetir, es bueno entrar con una victoria, como entraron. Pero te vuelvo a repetir que los partidos no se planteas igual. Durante la temporada regular, Sí, desde luego. y lo que necesitabas ganar, porque el otro lo tenías todo conseguido. Ahí estoy contigo, sí. Para intentar subir directo, que ahora plantear una eliminatoria a ida y vuelta. Evidentemente, si vas a las dinámicas de la Antequera y vas a la dinámica de la Ponferradina, se presupone que la Ponferradina es una eliminatoria asequible para ella, ¿vale? Otra cosa es si luego ves jugar a la Andorra aquí y ves la irregularidad del Ibiza, que lo mismo te escapa de ganar, bueno, 5-0 a Celta. 5-0 al Celta. Pero bueno, ya... Por ejemplo, la situación del Ibiza, que no ha tenido una irregularidad
Sí, pero no te confundas. Cuando la Ponferrada estuvo bien, la Antequera fue líder muchos partidos. Sí, durante muchos partidos, en Antequera. En segunda vuelta. Tenemos bien claro todos es que es una eliminatoria de la Ponferradina para factor cancha a favor y con el factor empate garantizado a final del partido. Y sobre eso también tienes que saber. Es importante, sí, claro. tienes que saber gestionar. Pero es evidente que esta dinámica que te ha llevado a intentar subir directo y luchar por el primer puesto, no tengo claro que sea el mismo planteamiento que vaya a poner a Virrey en cada partido de la eliminatoria. Es que no le vale lo mismo. Claro. No le vale Y que luego tienes una eliminatoria. Tienes una eliminatoria luego, posiblemente con los dos que aparentemente eran los mayor presupuesto de la categoría, que es Andorra y Ibiza, que es lo que te juegas luego después de la segunda eliminatoria. Entonces, por eso estamos hablando de que la Ponferradina lo tiene muy complicado. Pasar en Antequera, que yo conozco jugadores de la Antequera, porque los he tenido yo, y bueno, conozco un poco lo que hay, que todo el mundo habla de Samuel El Hongo, que es el jugador más conocido, pero es un equipo muy difícil de jugar, un campo pequeño, con unas ganas enormes, con un propietario inglés que ha invertido mucho dinero para hacer las cosas bien en la Costa del Sol y no lo va a tener fácil. Luego son ya, los dos equipos que descendieron de segunda división. A mí en la segunda eliminatoria luego de Andorra y Ibiza, ahí puede pasar cualquier cosa, porque son dos grandes equipos con jugadores experimentados en mayor categoría y ahí es donde tiene que demostrar tanto Paco si es verdad que le achaca mucho al tema de su afición y tal, que no hay afición en Ibiza, de que él, eso es una cosa muy importante para él. Esta semana, lo ha echado esta semana de ir a jugar a campos como va a estar Nasti, como va a estar Murcia, como va a estar cualquier campo, y en Ibiza pues es lo que hay. Para la fiesta bien, pero para el fútbol no. Él comentó Entonces, que los que fueran a ver al Ibiza a casa, que bienvenidos, pero que... Pues es un factor fundamental el tema para un equipo que quiere subir, porque por mucho dinero que tengas y te van 300 al campo, pues al final vas a ir a Murcia y vas a tener 25.000. Bueno, ojalá tengamos a los dos equipos. Sí, seguro. Ojalá. ¿Os da sensaciones o como la deportiva pues ha sido ciertamente irregular, que al final de la temporada sí que consiguió resultados y ahí está junto a la Cultural arriba en la clasificación, pero bueno, que la deportiva suba, que yo creo que sería buenísimo para el fútbol provincial y, como he dicho hace un momento, que un derbi de esas características nunca se ha vivido en segunda división. Y ya para finalizar la tertulia, Raúl, nos metemos un poquito con el Ademar. Venció en el derbi de la Comunidad al Atlético Valladolid 29-27 y bueno, todavía queda esa opción de meterse definitivamente en Europa, ¿no? Sí, yo aparte creo que... de la Copa del Rey. Sí, yo creo que ganando en Logroño, que es el equipo que mejor dinámica trae de la segunda vuelta. Hay excursión y todo, viaje organizado. Sí, parece que se ve un halo de esperanza en las cosas que van cambiando en estas semanas en la directiva desde que han empezado la nueva legislatura. Vamos a ver si esas de verdad son efectivas y si se llevan a cabo en todos los niveles, ¿no? Y al final el partido, bueno, no deja de ser un derbi con las connotaciones que eso lleva. El Ademar yo creo que hizo un partido bastante bueno, con una dirección buena de Miñambres que demostró que tiene categoría, ¿no?, para jugar de continuo en el Ademar y que más allá de que algunas veces tenga sus fallos, pues que merece más oportunidades, en mi opinión, ¿no? Y al final tú si eres capaz de puntuar en Logroño, ganando, pues te puedes colocar quinto, cuarto, incluso hay opciones. Yo creo que el quinto es muy probable que vaya a Europa a través de una invitación, e incluso el sexto, a lo mejor, si hay invitación para las dos competiciones, también podría llegar. Lo que está claro es que, bueno, tengo que reconocer que no he fallado. Yo hace unas jornadas creía que este equipo podía ser segundo, ya lo veía lejos, pero tercero, cuarto. Cuarto aún hay un hilo de esperanza para lo que sea, pero es muy difícil. Pero bueno, a ver. No es que voy a reconocer que me he equivocado y eso tiene momentos de un exceso de confianza en el club, un despiste. Reconocer algo así siempre es de valiente, Raúl. Bueno, a ver, tiene momentos, no es muchas veces confías en que a lo mejor
el equipo puede dar mucho más de sí y por distintas circunstancias no se lleva a cabo. Bueno, pues son expectativas. Otra gente, si termina el equipo sexto, a lo mejor oirás y leerás en muchísimos sitios que con el presupuesto que tiene, a lo que puede aspirar, como siendo un equipo más joven, que es todo un pleno éxito. Y yo, por ejemplo, como no compro ese discurso, pues creo que el equipo podía estar más arriba. Pero una duda que tengo yo, y le pregunto a Raúl, ¿el entrenador sigue la próxima temporada? Sí, el entrenador. Ya renovó, ya está... Sí, ya. Tenía una cláusula de ampliación por un año y bueno, los comentarios eran que se iba a ejecutar, incluso se puede llegar a ampliar, ahora que ha vuelto a salir Sí, tarde. yo creo que está Chico muy interesante y que tiene mucho conocimiento del balonmano. A mí la verdad es que le oigo porque no sigo el balonmano, pero tiene un discurso que me parece... siempre muy comprometido con sacar gente joven y bueno, Pero que el crítico se equivoca. El palmero va según siempre a favor de la corriente. Siempre hacia... Entonces, claro, te digo que es igual que nos pasa a nosotros, porque a nosotros nos tachan de críticos, pero hay que pensar de que... Somos realistas. Sí, te pasa también cuando... El ser realista no es ser crítico, es ser realista. Eso por supuesto, pero es que todo el que opina se puede equivocar. Pues eso, ya a nosotros aquí nos ha invitado Ángel para que demos opinión. Pues una opinión. Seguramente unas veces acertamos y otras no, pero... Y a unos les puede gustar y a otras no, pero hay que respetar a todo el Y mundo. esperemos que él lo tenga subido, que Pues nos eso. equivocamos muchas veces. se equivoca todo el mundo y eso es de valientes. Y la última ya, Raúl. Temporadón del Cleva, eso sí, con Leo Álvarez, que se continúa, y con su presidente Juanjo Marcos, que otro valiente, va a seguir otros 4 años más al frente del Cleva, y última victoria de la temporada para sellar una gran campaña de liga de todos los esportes. Bueno, me pasa al contrario que la de Mar, ¿no? La expectativa que tenía respecto al Cleva, pues era un equipo que iba a luchar por salvarse, más tarde o más temprano. Y yo creo que para mí ha superado esas expectativas porque además lo valoro en la medida de que sufrió una lesión gravísima de una de sus mejores jugadoras en su mejor momento, atravesó problemas físicos de varias de ellas y a partir de ahí el equipo se cayó cuando tenía al alcance el luchar por cosas más interesantes en esta categoría. A pesar de eso ha terminado la temporada muy dignamente, ves la evolución de chicas muy jóvenes, de sus porteras que el año pasado eran juveniles, de Valeria, de Enchane, escucha, y eso para un entrenador, yo creo, y para un club es motivo de satisfacción siempre. No solo se puede vender el éxito de un equipo como el ascenso, ¿no? Vale, nosotros todos vemos como super éxito la cultural porque ha ascendido, la del Olímpico, la de la Astorga, pero que alguien me diga a mí, si no es tanto éxito como eso, que el Atlético Mansillés haya mantenido la categoría, que el Cleva la haya mantenido con la suficiencia, que tal. O sea, no solo es el éxito de un equipo en la temporada, es lo máximo que se puede conseguir en esa categoría, porque hay muy pocos que lo pueden conseguir. Y los presupuestos, los jugadores que tienes y tal, no te dan para ello. Pero sobre lo que tú tienes y sobre el objetivo que te puedes marcar a priori, muchas veces se consigue un éxito que para todo el mundo dice, va, ese sigue jugando, llevan 15 años jugando en la misma categoría. ¿Alguien puede saber si que un equipo a lo mejor con unos medios en un pueblo se mantenga, por poner un ejemplo, en tercera federación o en segunda federación de España, no es un éxito para ese equipo mantenerse durante 15 años, igual que para la cultural puede ser haber ascendido a segunda división? Porque es que muchas veces solo valoramos las cosas. Ahí estoy de acuerdo con Raúl, Raúl, porque incluso el presidente del Atlético Mansillés, como bien dijiste, con Luis Pacios, sí que me comentó cuando lograron el objetivo de permanecer en la categoría en tercera federación, me comentó que para ellos era tan importante o más que haber logrado el ascenso desde la regional aficionados. Escucha, Ángel, Balonmano Sariegos, un pueblo, un club creado hace unos años, estuvo a punto de ascender y a Primera Nacional y no ha ascendido por golaveras, por 2 goles, siendo el segundo mejor equipo de la fase de ascenso a Primera Nacional. Pero empató el primer día y en los 2 siguientes el otro equipo hizo más golaveras a favor y no ha ascendido. Y no se puede vender un éxito porque ese equipo no haya ascendido en el último partido a Primera Nacional. Pues no, yo creo que para un club como Balonmano Sariegos eso también es un éxito. Y seguro que me olvido de otros casos más, ¿no?
porque son los que me vienen ahora a la cabeza, pero que no todo es el éxito que en esta temporada podamos vender. No, es que solo hay 2 clubes que lo han hecho súper maravilloso. No, es que hay que analizar cada cosa. Claro, entra siempre en esa disyuntiva lo que son deportes mayoritarios y los que son minoritarios. Claro, para ti no es un éxito que este hombre haya venido esta temporada aquí a compartir un exitazo, ¿no? con sus opiniones. Sí, mira, Un exitazo. a mí lo que más me gusta es después cuando vamos a un poco. Contar con Sí, vosotros es el decimos la mayor verdad, exitazo. pero no decimos la verdad. Eso es. Aquí opinamos. Pues hasta aquí ha llegado Bar Diario, en esta edición de hoy miércoles, como consecuencia del Congreso de Diario de León, que ha tenido lugar aquí el lunes y martes, y que estamos, vamos, súper satisfechos, felices, contentos con ese ascenso de la Cultural y Deportiva Leonesa a Segunda División. Nuestras felicidades y enhorabuenas a todo el club. Y ahora llega el momento de planificar ese equipo para la Segunda División. Y la Deportiva Ponferradina, no nos olvidamos de la Deportiva, que también le deseamos lo mejor para que el próximo año también esté en el fútbol profesional, que vuelva, que ha estado muchos años últimamente, y que exista ese derbi, que ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Y el Ademar, que consiga esa participación finalmente en Europa y que tenga un gran comportamiento en la Copa del Rey. Lo iremos contando porque no acaba Bar Diario todavía, a ver si nos dan más alegrías, que como bien dice Raúl, yo creo que en términos generales el deporte leonés se ha comportado muy bien esta temporada y que siga haciéndolo hasta el final de esta campaña. Que no les damos más la brasa y que nos sigan escuchando, nos sigan viendo y que esta semana pues, sea de gran alegría por este ascenso de la Cultural, que todavía se ven en las calles, esas camisetas de la Cultural. Lo dicho, que nos volvemos a ver el lunes de la próxima semana, volvemos a nuestra edición normal. Nada, que sean ustedes muy felices y que pasen muy buena semana lo que resta de ella.